Llegó un gallego con el doctor con las 2 orejas quemadas y le dijo, ¿pero qué le pasó? Dijo, no, pues no cree que sonó el teléfono, yo estaba planchando y en vez de teléfono pues me puse la plancha en la oreja. Dice, y la otra oreja, pues es que le hablé a la ambulancia. Caperucita Roja le está diciendo a la abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes para verte mejor? ¿Y qué boca tan grande tienes? ¿Qué dije? ¿Orejas? Orejas para oírte mejor, ojos para verte mejor, ¿no? Y dice, oye, ¿qué nariz tan grande tienes para olerte mejor? Dice, ¿qué boca tan grande tienes? Oye, ¿tú qué si eres criticona, eh? Hoy vamos a hablar acerca de grandeza, el ADN de grandeza. Por eso les hablé acerca de los ojos grandes. Pero no puedo terminar sin decirles de Manolo y Venancio que les regalaron unos cochinos. Y entonces ellos dijeron, oye, pues ¿qué te parece si para diferenciarlos tú le cortas una pata a tu cochino y así ya sabemos que el que le falta la pata, pues es el tuyo? Le cortan la pata, pero en la noche se pelean y le muerde la pata al otro y la pierde y los dos ya les faltaban patas. Entonces dice, bueno, pues ahora yo le corto una oreja a mi cochino y el que le falta la oreja, entonces ese es el mío, ¿no? En la noche se pelean y le muerde la oreja también y al otro, y entonces dice, oye, pues ahora ya no sabemos cuál es el de quién. Dice, ¿qué te parece si le cortas ahora tú el rabo a tu cochino? Y le corta el rabo, en la noche se pelean y efectivamente también le muerde el rabo y los dos estaban iguales, ya no sabían qué hacer hasta que dice uno de ellos, ¿qué te parece si tú te quedas con el blanco y yo con el negro? Bueno, ¿uno más o ya no? Es que traigo otro. ¿Qué hace un gallego con 2 tomates en las orejas? Escucha salsa. Muy bien. Bueno, ADN de grandeza. ADN de grandeza. Me emociona mucho el tema de hoy. Es parte de la serie del mensaje acerca de que Dios nos hace príncipes cuando dicen la palabra de Dios, lo que hemos estado predicando. Pero cuando nosotros, como introducción quiero decir que cuando el Señor habla con Abraham y le dice, Abraham, haré de ti una nación grande. Esto es algo que Dios declara en Abraham y él se echa la responsabilidad de hacerlo. Yo voy a hacer de ti una nación grande. Entonces estamos hablando de una transformación tan tremenda porque una persona la va a hacer una nación y aparte la va a hacer grande, nación grande. Entonces, todo lo que Dios determina hacer, siempre lo hace a través del ADN, el ácido dióxido ribonucleico. Entonces, acerca de esta molécula tan pequeña que pone, donde está toda la información, como vemos ahí ese espiral, donde está toda la información, para que la siguiente generación reciba exactamente los rasgos que Dios quiere. Dios quiere transmitir algo, lo hace a través de esta molécula. Algo maravilloso realmente, es como si fuera la orden de lo que se va a transmitir y nosotros somos lo que somos por el ADN que a través de nuestros padres se transmite a nosotros. Un código que está en cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, cuando Dios le dice yo voy a hacer de ti una nación grande, estamos hablando de un ADN de grandeza que Dios pone en Abraham. O sea, Dios pone este ADN en Abraham para que suceda. O sea, no es que Dios dice voy a hacer de ti una nación grande y lo toma aparte y usa un proceso diferente, sino el proceso es poner ADN de grandeza. O sea, si Dios dice yo te voy a hacer a ti alto o bajo, bueno, pues pone entonces en el código tal característica, ¿no? Aquí es exactamente igual. Dios pone ese código de grandeza y es un código que a lo largo de los, no digo años o siglos o milenios, todavía ahora podemos verlo que se manifiesta en la descendencia de Abraham. Un código de grandeza, algo que Dios estableció y determinó que suceda y está sucediendo.
Ahora, nosotros podemos ver que lo que Dios le dice a Abraham que va a hacer este código de grandeza es una bendición. Realmente es una bendición, o sea, no es un castigo, sino es una bendición. De hecho, es una bendición tan grande que Dios le dice: yo te voy a dar esta bendición para que a la vez tú seas bendición. Cumple un propósito. Nosotros caminamos a lo largo de los años, varios siglos, vamos a decir así, y llegamos a la palabra de Dios, y en Gálatas capítulo 3, versículo 14, desde el 13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y luego dice que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanza a todos los demás. O sea, aunque tú y yo no vengamos de la descendencia de Abraham directamente, pero nosotros venimos y somos injertados en esta descendencia, en este tronco, y recibimos el ADN de grandeza en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que ver que este ADN tiene un propósito, y es importante que nosotros lo entendamos y lo comprendamos, porque eso nos permite crecer y no tener una mentalidad diferente. Mira, en mi mente hay una persona, Joni Eareckson Tada, una muchacha que siendo una adolescente se tiró sobre una plataforma de madera que estaba en el mar, y se tira en el mar, ¿verdad? Ahí donde pensaba que había cierta profundidad, se golpea en la cabeza, se rompe el cuello y queda cuadripléjica, jovencita. Una persona muy, muy capacitada ahora, canta, escribe, pinta, todo con la boca, o sea, no puede mover sus manos ni nada. Y ella, en una de las muchas cirugías que tuvo, estando en el consultorio, conoció a otra persona que tenía un problema simplemente de cadera, que pues caminaba, ranqueaba, decimos nosotros, caminaba mal por ese problema. Ahí la conoció, entraron al doctor, cada quien tuvo su cirugía, se dejaron de ver obviamente. A los meses regresa Joni Eareckson, esta señora, ahora es una señora, es prácticamente de mi edad. Ella regresa con el cirujano y le dice que tuvo el gusto de ver a aquella persona que conoció hace tiempo, que el doctor le iba a operar. Y dice, y qué lástima que no quedó bien de su cirugía. El doctor le dice, ¿pero a qué te refieres con que no quedó bien de la cirugía? Dice, pues yo veo que ella sigue caminando y sigue pues ranqueándose, caminando, batallando. Dice, no, su problema no es físico, es mental. Ella todavía no ha entendido que ella ya va a poder caminar bien. Y esto de repente puede suceder en nuestra vida espiritual, que nosotros venimos, vamos a decir, de estar caminando mal en nuestra vida, batallando en nuestro corazón, nuestras emociones, cualquier cosa. ¿Y qué es lo que sucede? Que somos injertados en Cristo y viene un ADN nuevo que nos permite ir a otro nivel, a otra dimensión, pero nuestra mente todavía sigue clavada en lo anterior. Por eso la importancia de que nosotros con la palabra de Dios permitamos que Dios haga la obra que Él quiere hacer, una nueva realidad. Entonces encontramos que nosotros somos llamados a la grandeza, algo especial con un propósito especial de parte de Dios. Y podemos pensar en una grandeza no necesariamente individualista. Yo pensaba, de repente hay unas plantas que no son tan grandes, pero que tienen unas hojas muy grandes, que le llaman la oreja de elefante. Es una planta no tan grande, pero tiene unas grandes hojas. Y ve aquí a la vuelta hay un árbol que me fascina, que es el laurel de la India. Tiene hojas chiquititas, pero es un árbol majestuoso, enorme. ¿Qué lo hace grande? La multitud de hojas. Eso es lo que lo hace grande, no unas pocas grandes, sino una gran multitud. Entonces Dios nos quiere llevar a esa realidad también, en que nosotros sepamos acerca de la grandeza, para alinearnos en la grandeza, lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos están de acuerdo con Dios? Decimos, Señor, yo quiero estar de acuerdo contigo. Y ya cuando nos venimos en esta línea cronológica y entramos al punto en que Dios de alguna manera quiere explicar cómo nosotros somos injertados en ese tronco de grandeza, dice el Señor lo siguiente: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro más grande que Juan el Bautista. De los que nacen de mujer
no se ha levantado otro más grande que Juan el Bautista. Luego dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, más grande es que él. Entonces, estamos hablando de una línea cronológica en que llega hasta un punto en donde dice, han pasado 400 años, no ha habido revelación divina, no ha habido palabra profética, Dios no ha hablado a su pueblo, parece que hay un silencio total de parte de Dios, y Dios ahora habla a través de este hombre y dice, he aquí viene uno mayor que yo atrás de mí, el cual yo no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. Y habla de Jesús, y entonces viene esta palabra y dice el Señor, ni uno antes que él, tan grande como él, ni uno mayor como él. Y luego dice, pero, y entra a la siguiente etapa. Entonces vamos a ver algunos rasgos de Juan el Bautista que nosotros podríamos decir, quiere decir que estos rasgos tienen que estar en mí y luego yo rebasarlos. ¿Por qué? Porque yo soy parte del injerto y ahora estoy en el reino de los cielos. Amén. Y encontramos en Juan el Bautista un primer rasgo que es la determinación y carácter que él tenía. Juan el Bautista, este precursor que viene preparando el camino para el Señor, con una determinación y un carácter y una moralidad firme, que él está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer por encima de cualquier problema que se pueda enfrentar. O sea, él está determinado a cumplir lo que Dios le pone a hacer. Determinado, o sea, hay una determinación en él, y la grandeza de alguna manera se manifiesta en un rasgo de determinación. Voy a hacer aquello por lo cual fui llamado a hacer. Y él tiene esta determinación y este carácter para hacerlo, independientemente de los ataques y las dificultades que puede encontrar. Él está determinado a hacerlo. ¿Cuántos están determinados a hacer la voluntad de Dios? Segundo rasgo que yo encuentro en Juan el Bautista, y quiero llegar a esto para pasar a lo que quiero pasar, es que él tiene un mensaje que no se rebaja para quedar bien con gente falsa o que se oponen. Él ya tiene un mensaje establecido, él sabe lo que Dios quiere hablar, y él tiene esa firmeza y dice, yo lo voy a decir. No me parece que lo dice de la forma más amable necesariamente, pero él dice lo que tiene que decir sin importar la audiencia que tiene enfrente. Se encuentra en una ocasión donde él está bautizando gente y llegaban unos fariseos y saduceos, o sea, unas personas que mostraban frutos, pero falsos, frutos no dignos de arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento muestra ciertos frutos y en esta gente no se le notaba. Y él lo percibe. Y él les habla a estas personas que son vamos a decir, hipócritas en cuanto a su arrepentimiento, y les dice, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? O sea, estamos hablando de una persona que sabe lo que dice Dios, y es lo que dice Dios. O sea, yo no me voy a hacer a este lado o a aquel lado para quedar bien contigo, dice Juan. Simplemente hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Te estás arrepintiendo, se tiene que notar. Es un mensaje que no se rebaja para quedar bien con la gente. En otra ocasión, no solamente a estas personas que tenían esta manifestación, sino también al tetrarca, quiere decir no el monarca, sino el tetrarca, la persona que gobernaba sobre 4 regiones. Este hombre le gustaba su cuñada, le gustaba la esposa de su hermano y se la quedó por el poder que él tenía. Juan el Bautista no tuvo problemas en decir, eso que estás haciendo está mal. Eso está mal, eso es incorrecto, a los ojos de Dios estás pecando, eso no debes de hacerlo. ¿Le costó que lo encarcelaran? Sí. ¿Le costó que muriera? También le costó. Pero él tenía un mensaje que no se rebajaba para quedar bien con la gente falsa o con la gente que se oponía a él. La tercera cosa que encontramos aquí con Juan el Bautista es la seguridad del llamado y la dirección que él tenía. Él sabía el llamado al que Dios lo había traído. A su padre ya se lo habían dicho de una forma profética. Él nació de una forma milagrosa, de una pareja que prácticamente era imposible, inconcebible que tuviera hijos. Tiene hijos, y ¿qué es lo que sucede? Dios levanta a un hombre en el momento ideal
en el lugar ideal para cumplir la misión ideal. La grandeza verdadera encuentra la persona ideal en el tiempo ideal y en el lugar ideal. Esto es algo sobrenatural que Dios hace para hacer algo. Y aquí encontramos la seguridad del llamado. Y Dios tiene un llamado para nosotros y hay una seguridad. Amén, hermanos. O sea, nuestro llamado no está incierto. ¿Será que Dios quiere que haga A o que haga B? ¿Será que Dios quiere que me vaya por lo blanco o me vaya por lo negro? Hay un llamado de parte de Dios y lo podemos encontrar. Así que encontramos esto importante de parte de Él. Sin embargo, este es Juan el Bautista. Este es Juan el Bautista. De él para atrás, nadie como él. Sin embargo, el Señor dice, pero, el pequeño, el más pequeño en el reino de los cielos, más grande es que él. Estamos hablando de un ADN de grandeza. Y Dios dice, han caminado, pero aparte de él, ahora, después de que yo morí en la cruz del Calvario, después de que yo fui sepultado y después de que yo resucite, el que está en el reino de los cielos, aun el que parezca el más pequeño, más grande es que Juan el Bautista. Ese es el ADN que Dios ya ha puesto en cada uno de nosotros. Un llamado, un ADN que habla de un carácter que habla de una determinación, que nos habla de un mensaje que está dentro de nosotros, un mensaje que Dios ha depositado en nosotros, una seguridad de un llamado y una dirección. Entonces, eso es lo que Dios ha puesto en nosotros y tiene que haber esa certeza, esa seguridad, amén. Esa convicción de decir, Dios me ha llamado, yo estoy porque Dios me ha llamado, este es el ADN que Dios ha puesto dentro de mí. Y yo no voy a seguir caminando como si mi ADN fuera diferente, porque ahora yo he sido injertado en el nuevo ADN, amén. Entonces hablamos aquí que el reino de Dios, en el reino de Dios la grandeza surge de servir y existe para servir, y voy a explicar por qué me refiero a todo esto. En la palabra de Dios, en Mateo 23, dice, el que es el mayor de ustedes, o el más grande, dice en el griego, sea vuestro siervo. El más grande es el siervo. Y dice en Mateo 20, entonces Jesús llamándolos dijo, les voy a decir algo diferente. Dice. Hay un sistema de grandeza en el mundo. En el mundo el sistema de grandeza es, yo quiero subir, yo quiero ser grande para que me sirvan. Yo quiero ser grande para no hacer. Si yo tengo grandeza por poder, por dinero, por fama, por posición, por trucos, por trampas, por mentiras, por lo que sea. Pero si yo llego a tener un puesto de grandeza, la demás gente me va a servir. Es lo que el Señor está explicando y dice, así es en el mundo. Pero entre vosotros no será así. Nosotros estamos metidos en un reino diferente, en un sistema diferente. El sistema diferente, dice, este es el verdadero sistema que funciona aún en el mundo. Y es lo que hace que una persona llegue a los niveles de grandeza. ¿Cuáles son esta forma, este sistema? Cuando yo compartí hace meses, yo les decía que la clave por el cual José pasó y fue avanzando hasta llegar a ser el segundo de Faraón, era que era la persona de confianza. Fue la persona de confianza en la casa de su padre. En medio de sus hermanos que eran personas chuecas, vamos a decir, en su actuar, él era la persona de confianza con su padre. Y luego cuando él fue vendido en la casa de Potifar, él fue la persona de confianza. Tanta confianza le tuvo Potifar que dijo, tú administra todo lo que hay aquí. Todo lo que hay, tú administralo. Cuando él es metido a la cárcel, fue la persona de confianza del carcelero. Le dice, ¿sabes qué? Tú encárgate de todo. Y se encarga de todo. Cuando llega al palacio y da la palabra profética y la revelación a Faraón, Faraón le dice, él le dice, yo te recomiendo que escojas a una persona que administre los primeros 7 años de abundancia para que pueda haber en los 7 años de escasez. Y le dice Faraón, pues ¿quién mejor que tú? Tú sé esa persona,
nada más yo estaré por encima de ti en el reino. La persona de confianza. Venimos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que no es que tenemos que definir más a fondo cuando hablamos de la persona de confianza, porque no es la persona de confianza nada más de que, bueno, pues que me tengan confianza, aquí me dejó, oye, aquí te encargo este papel, ahí te lo encargo y me lo regresas, sí, aquí está, aquí te lo tengo, yo soy la persona de confianza y se lo regreso, sino implica algo mucho más profundo que el Señor empieza a explicar, y es lo que yo quiero compartir con ustedes. El Señor empieza a explicar y dice, entonces Jesús llamándoles dijo, sabéis que los gobernantes, los príncipes de las naciones, se enseñorean de ellas, y los que son grandes, todos digan, los que son grandes, ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Ahora, la interpretación que podemos tener es, bueno, pues que yo sea el más bajo de todos, el que sirvo a todos. El Señor nos da muestra de todo esto. Entonces hay un choque en nosotros. No nos gusta pensar que para ser grande lo que van a hacer es que me ponen a servir a todos y tengo que hacer todo lo que pueda por todos, en el sentido de que vamos a decir que yo dijera, pues yo sé bolear. Ah, bueno, ¿quieres ser grande? Pues no nomás le vas a bolear a él, le vas a bolear también a él, a ella. Entre más gente le bolees, tú vas a ser más grande. Y de repente digo, pues sí, pero yo no quiero quedarme a nivel de bolear solamente, sin menospreciar el trabajo. Pero no quiero eso solamente. Dios nos lleva a algo especial y nos muestra dos cosas. Cuando Él habla de este liderazgo, de esta grandeza, la grandeza que Él menciona es como la grandeza en el vuelo de la formación en V que hacen los gansos cuando se trasladan de un lugar a otro. Aquí va a nevar, aquí va a enfriar, hay que irnos al sur. Y los gansos empiezan a volar y hacen una V y van volando en el cielo a esa velocidad, a una cierta velocidad. Cuando ellos van ahí, el líder va sirviendo a los demás. ¿Por qué los va sirviendo? Por la dirección, no solo por la dirección, va sirviendo porque va rompiendo el aire. Se crea unas corrientes, se crea un rompimiento que los que van a un lado exactamente van aprovechando el trabajo que está haciendo el de adelante y así el otro. Cuando este se cansa, el de adelante simplemente se deja ir hacia atrás y otro toma el lugar de adelante. Cuando el Señor habla acerca de servir, habla de servir y hay dos características, dos rasgos que tenemos que considerar. El primero de ellos es la disposición. La disposición. Cuando el Señor lava los pies de los discípulos, lo que Él está, nomás lo hizo una sola vez, no lo volvió a hacer, ni lo hizo antes tampoco. Es la única vez que lo hizo el Señor. Y a veces nosotros no lo entendemos, pero lo hizo para demostrar una cosa, la disposición a servir. Disposición, la disposición a servir. La palabra de Dios dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, si cae y muere, entonces lleva mucho fruto. Ahora, aquí el Señor está enseñando el primer rasgo, la disposición. ¿Tengo yo disposición para servir? Bueno, esa es la primera cosa. Uno puede decir, bueno, ok, tengo disposición a servir. Pero si no entiende uno el segundo rasgo, entonces uno puede frustrarse. Uno puede frustrarse. El segundo rasgo es la capacitación. La palabra de Dios dice en Mateo 25, 14 en adelante, de una persona que tenía siervos. Y a un siervo le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento para que los multiplicaran. Pero hay una frase muy importante que dice que se los dio de acuerdo a la capacidad de cada uno de ellos. El segundo rasgo, cuando hablamos nosotros de ser grandes, somos grandes no solamente porque estamos dispuestos a servir,
Si no somos grandes, porque aparte de estar dispuestos a servir, crecemos en capacidad. O sea, José podía haber estado muy dispuesto a servir en la casa de Potifar, pero si no tenía la capacidad de hacerlo, no iba a funcionar. Él podía estar muy dispuesto a servir al carcelero, pero si no había crecido en capacidad para no administrar solamente los bienes de su padre o los bienes de la casa de Potifar, sino ahora todo un grupo de presos, no se lo hubieran dado. Y cuando llega él al palacio, si hubiera tenido toda la disposición del mundo, pero no tiene la capacidad, no hubiera funcionado. Son dos los rasgos, y esos dos rasgos son los que hacen la tremenda diferencia. Quedarnos solamente con el rasgo de la disposición no es suficiente. Es el primer paso y es importante, pero no es suficiente. Tiene que haber la capacitación continua, la capacitación creciente. Cuando el Señor habla y dice a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1, no quiere decir que agarró a 3 y dijo, bueno, a ti te voy a dar 5, a ti 2 y a ti 1, a ver cómo nos va. No, yo creo que al de 5 alguna vez le dio 1 y se lo multiplicó. Pasó el tiempo y le dijo, oye, la vez pasada te di 1 y me lo multiplicaste, te voy a dar 2, y se los multiplicó. Dijo, oye, la vez pasada te di 1, lo hiciste bien, 2 también, veo que has aprendido, has desarrollado, te has capacitado, ahora te voy a dar 5. Y él los desarrolla. La capacitación es algo importante. ¿A dónde vamos con todo esto? Dios ha puesto ADN de grandeza en todos nosotros. Amén, hermano. Ese ADN de grandeza en todos nosotros se desarrolla cuando hay una conciencia primero. Hay una conciencia de grandeza y una aceptación, porque la mente a veces lucha contra uno. A veces la mente choca contra uno. Por eso el Señor dice en Joel, creo que es capítulo 4, versículo 10, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque la primera cosa con la que tienes que luchar para dejar la debilidad es la mentalidad de debilidad. Y tienes que decírtelo, soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte. Es lo que dice el Señor. Entonces romper primero que todo eso para que funcione el ADN de grandeza y decir, ahora sí, Señor, hay una disposición en mí y empiezo rompiendo en mi mente todo lo pasado. Todo lo pasado. Ahora mi mente entra en una nueva realidad, hay una disposición, todos digan disposición. Pero la disposición no es suficiente. Uno puede estar muy dispuesto y no estar capacitado. Viene la capacitación. Dios nos quiere llevar a esa realidad de la capacitación en todos los sentidos, pero Dios quiere hacer algo especial que cumple los propósitos de Él. Dios está interesado y nos va a bendecir en todas las áreas de nuestra vida. En las cuestiones particulares Dios le interesa, en tu salud Dios le interesa, tu economía Dios le interesa, pero lo que a Dios más le interesa es que el mundo sepa que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es para la salvación eterna de la humanidad. Amén, hermano. No hay cosa más importante para Dios. Para Dios es importante nuestro diario andar, pero eso no es lo más importante. A Dios no es lo más importante que tú seas rico, seas pobre, gordo, flaco, lo que sea. A Dios le interesa más que tú vayas a la eternidad con Él, que tú seas salvo y que a través de ti otra gente sea salva. Tenemos un ADN de grandeza, pero no es grandeza de levantarnos en el cuello y ser soberbios, decir, mira, qué grandeza tengo de dinero, qué grandeza tengo de lo que sea. Sino la grandeza como ese árbol majestuoso, el laurel de la India, que tiene muchas hojitas pequeñas, pero entre todas forman esta grandeza. Abraham se le deposita en él el ADN de grandeza, pero él todo lo que alcanzó a ver fue a Isaac, posiblemente a Jacob, su nieto. No sé si alcanzaría a conocer a alguno de sus bisnietos de las 12 tribus, pero no vio las multitudes. Pero en el tiempo presente podemos ver la grandeza que Dios había puesto en ellos y va trascendiendo, y es lo que Dios hace en todos nosotros. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Dios pone un ADN de grandeza en nosotros. Cuando hay una disposición se tiene que manifestar. Hoy abrí un correo electrónico
que es exactamente adndegrandeza@gmail.com. adndegrandeza@gmail.com. ¿Por qué? Porque yo quiero que cada persona que de alguna manera me considera su pastor, cada persona que me considera su pastor, mande un correo a ese correo, adndegrandeza@gmail.com. Con ese correo yo voy a llevarlos a una capacitación. O sea, es algo en que ustedes de una forma, vamos a decir, automática, programada, van a estar recibiendo algo que es importante que lo recibamos nosotros, porque a través de los que estamos aquí, otros serán capacitados. Entonces uno va a estar recibiendo en forma automática estudios bíblicos, pero respaldado por otra persona. Ahora en unas par de semanas se gradúa la primera generación de la Academia de Liderazgo. Con toga, con todo bien elegante y todo. Son como unos poquito más de 30 personas, no sé cuántos son. Y cada uno de ellos va a asesorar a alguien más en este caminar, en este andar. Y va a ir apoyando y respaldando. ¿Para qué? Para que tu disposición para aprender después y tu capacitación el día de mañana se muestre en capacitar a otra gente. Pero la única forma que nosotros crezcamos es teniendo orden. El orden es una base importante para el crecimiento. Entonces va a haber un conocimiento, un entendimiento de todo esto. Cuando yo reciba este ADN de grandeza @gmail.com, entonces yo lo voy a estar ingresando en una lista que a su vez va haciendo algo específico. Van a empezar a recibir correos electrónicos en su correo y esto va a ser una bendición. ¿Qué es el correo? Una muestra de disposición. ¿Cuántos están de acuerdo en ser parte de esto? Entonces tú vas a empezar a recibir y luego después alguien va a ser asignado para guiarte, para llevarte de la mano y apoyarte en eso que va a estar recibiendo. Pero lo más importante es que eso que tú vas a recibir, la misma presencia del Espíritu de Dios, cuando tú lo buscas a Él, Dios te va a estar revelando en su palabra. Va a estar continuamente recibiendo y tú vas a poder imprimir y llenar o tener una libreta, ir llenando y llenarte de la palabra y te vas a ir capacitando en una transformación para lo que Dios quiere hacer en todas las áreas de nuestra vida. ¿Quién dice gloria a Dios a esto? Esta es la muestra de lo que Dios quiere hacer. ADN de grandeza, no solamente para tener una cuestión teórica, sino algo práctico en nosotros. Porque dice la palabra de Dios, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan el Bautista. Más grande que Juan el Bautista. Lo que Dios ha sembrado en nosotros es superior a esto que vivió Juan el Bautista. Es algo especial y tenemos que creerlo y decir, Dios, yo estoy dispuesto a ser llevado a esa dimensión. Amén. Ser llevado a esa dimensión. Y yo quiero que así terminemos este momento. Llévese grabado esto, apúntelo, adndegrandeza@gmail.com y mande un correo lo antes posible. Voy a ir ingresando para que empiece a recibir el material. Yo quiero que nos pongamos de pie y hablemos con Dios. Dios, dile, Dios, yo creo y yo recibo la realidad de que tú has puesto en mí la bendición que diste a Abraham. Esta misma bendición, Señor, por Cristo Jesús, ahora me llega y me alcanza a mí. Y yo la recibo, yo la abrazo, yo la envuelvo, Señor y Dios, para que produzca en mí lo que está en tu voluntad. Un ADN de grandeza. No quiero caminar en contra de ellos, sino en favor de tu voluntad. Hacer lo que tú quieres. Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi corazón muestra disposición a ti. Y yo te invito que tú y que todos nosotros pasemos al frente y hagamos una oración. Y al pasar al frente le estemos diciendo a Dios, Dios, mira mi disposición, Dios. Capacítame Dios. Quiero, bendito Dios, que lo que tú te has propuesto para mi vida se lleve a cabo. No quiero detenerlo, no quiero desviarlo, no quiero truncarlo.
Quiero, bendito Dios, que se avance. En el nombre de Cristo Jesús yo declaro que se rompe toda mentira, todo lazo del pasado que te ataba a la pequeñez. Todo lazo que te ataba a la pequeñez, en el nombre de Jesús es atado. Dios te llama a algo sobrenatural en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Creemos en ti. Dile: Señor, creo en ti. Haz lo que tú tienes que hacer en mi vida. No permitas, oh Dios, que pase un día más sin que yo pelee y elimine totalmente todo ADN de pequeñez, de mediocridad, Señor. Quiero crecer, bendito Dios, en mi mentalidad, en mi corazón, en todas las cosas, para la gloria de tu nombre. Jesús,